Hola hackers, ¿cómo están? De nuevo por aquí. Perfecto. Hoy ya empezamos a abrir los paquetes. Y lo que viene hoy ya es una primera versión de comunicación entre PC y periferia utilizando bondades de processing y también del processing Arduino para este ejemplo. Así que ahí vamos. Bien, como les decía, vamos a empezar a programar algo de hardware y de software que puedan comunicarse entre sí. Vamos a tomar una placa Arduino y vamos a poner el siguiente código. Vamos a hacer que esté esperando que ingrese un dato serie. Una vez que ingresa, hace una lectura analógica, convierte 10 bits, convierte esa resolución de 10 bits a 8, crea un byte y lo transmite de vuelta por TX. Del otro lado va a estar nuestro programa Processing mostrando esa información. Ahí vamos. Lo que vemos aquí es el entorno de Arduino que ustedes conocen. No voy a perder el tiempo contándoles lo que es esto. Para contar lo que otros ya cuentan, mejor no lo hago. Van a ver sobre esto en miles de lugares en la web. Está todo bien. Simplemente yo voy a usar Arduino 1. Y aquí viene un código, como les decía recién. Vamos a crear, antes que nada, un número que va a recibir la conversión análogo-digital. Otro número entero que va a ser la versión 8 bits de esa conversión análogo-digital. Y una tercera variable entera que va a recibir el byte entrante por el puerto serie. Como siempre, acá inicializamos en 9600 bauts, podemos hacerlo más arriba. En el caso de un PIC o una AVR de 16 MHz, podríamos usar incluso arriba de 50 kHz para transmitir. El loop lo dejamos vacío y ahí está lo interesante, porque ahí va a estar simplemente esperando a que salte una interrupción que es del tipo serial event. O sea, vamos a dejar el loop vacío. El que va a trabajar en automático es evento serie. Cuando se cumpla un evento, cuando haya ingresado un dato, vamos a leerlo, o sea, vamos a quitarlo del registro de entrada serie. Ese dato, si bien en su valor no lo vamos a utilizar, por lo menos nos sirve ahora como señal de que la PC pide un dato. O sea, le pedimos al conversor análogo digital que genere un valor de 10 bits y lo cargue en ese número entero de valor ADC. Ese número que va a ir de 0 a 1023 lo vamos a convertir con esta división por 4 al rango de valores de 0 a 255. Y así como está, como un byte que puede valer de 0 a 255, lo transmitimos. Eso es todo. Así que se compila y se carga en el Arduino. Ahí lo vamos a tener funcionando. Ahora vamos a crear el software que va a generar a un tiempo de frame un pedido de dato al periférico. O sea, le va a enviar un byte serie y cuando haya ingresado lo va a mostrar. Cuando haya ingresado el otro que salía, lo va a mostrar. O sea, lo que queremos. Que cuando en este momento el software va a enviar un byte que va a ser identificado cuando salte el evento serie, ese byte va a pasar acá y cuando se produzca el evento, cuando se produzca la escritura de datos serie desde la periferia hacia el PC acá va a recibirlo y lo va a visualizar de alguna manera. Eso es lo que tenemos que hacer. Así que void setup, vamos a tener un void draw. Vamos a importar una biblioteca de processing que es la serie, biblioteca serie. Vamos a activar de allí un objeto que se llama serial con el nombre de datos serie, así lo vamos a usar nosotros. Vamos a necesitar otras variables de trabajo. Vamos a usar para nuestra conexión serie un string, que es una palabra de 4 o más letras que dice COM 4, COM 11, COM 17, según cómo se haya conectado a qué entrada USB de la PC esté conectada a nuestra interfaz serie. Es esa. Y si todo sale bien, va a poner en true esta variable de que ICOM. Tenemos conexión. Y también vamos a usar un número entero
para recibir el dato serie. Ahí lo recibimos, un número que va a ser entre 0 y 255. Vamos al setup. Vamos a crear una ventana. Como eso, vamos a hacer un display prácticamente numérico, así que vas a tener solamente 100 píxeles de alto. Y vamos a hacer un pequeño protocolo que después lo van a estar copiando en otros programas. Yo quiero acelerar acá la parte esta, que esta es invariable. Un número, una variable local que es longitud de la lista serie, que averigua si la conexión está hecha y cuántas conexiones COM hay. Esa es length. Puede ser 0, o sea, todavía no se ha enchufado nada. 1, por lo general es 1, que enchufamos nuestro aparatito ahí. O 2, si hay dos USB serie ya conectadas a la misma PC. Entonces, en la medida que haya algo, o sea, que haya por lo menos 1, tomamos el número más bajo que aparece en la lista. En este caso, si bien correspondría poner un selector, y si aparecen COM12, COM7, elegir uno de los dos que corresponde a nuestro aparato. Pero acá simplificamos. Asumimos que es el primero que se ha conectado y ese aparece primero. O sea, la interfaz USB, el driver le entrega COM11, por ejemplo, y se inicializa el objeto datos serie, que es nuestro puerto serie, de esta manera. Con estas palabras mágicas decimos un nuevo puerto serie de esta aplicación con ese número de COM, que va a ser COM12, por ejemplo, y ese es el baud. El baud va a coincidir necesariamente con el de Arduino, ¿sí? Si modificamos acá, modifica acá. Eso es clave. Bien, esto está concebido de tal manera que cuando ingrese el dato serie solo, va a poner la información que viene del periférico, la va a poner en byte 1. Mientras que en Draw, de manera autónoma, habrá un visualizador que siempre muestra lo que dice byte 1. En la medida que byte 1 está siendo refrescado por la rutina serie, de lectura serie, ahí van a aparecer nuevos números. Así que en Draw vamos a ir borrando el fondo negro, en este caso. Vamos a prever un display que sobre el fondo negro tenga un color entre verde y azul, bastante grandecito, o sea, 33 píxeles de alto. Y ese texto se repite en cada draw, mostrando el valor de byte 1, pero diciendo que es el valor del ADC dividido por 4. Esa división por 4 ya la hizo el periférico, por eso aclaramos. O sea, acá vamos a llegar de 0 a 255, a pesar de que el dato original era de 0 a 1023. Y al terminar el ciclo, en todos los ciclos, pedimos un nuevo dato, porque dijimos que la frecuencia de ciclo estaba condicionando la frecuencia de muestreo. Era la frecuencia de muestreo. O sea, el periférico no temporiza nada por ahora. Eso lo estamos haciendo desde Draw. ¿De dónde sale el dato? Y el dato sale de cuando ingresa un evento serie. Fíjense la analogía que hay con Arduino. Arduino lo usa para recibir de la PC la orden esta. Esta es captada por este evento serie. Y cuando el periférico transmite acá, eso es captado por este evento serie en la aplicación. Ese dato ya es válido. Este nombre no se puede variar porque forma parte de es una palabra reservada en el sistema. Y cada vez que lo escribamos de esta manera, sí podemos hacer que esta variable 1 recupere el dato que ha ingresado en la memoria, en el registro de entrada de datos serie que tiene la interfaz serie USB. ¿Qué hacemos entonces? Acá en el video, como se ve en la imagen, conectamos la interfaz serie asociada con el periférico, que en este caso yo estoy usando una placa USB serie del tipo Prolific, o sea con un PL2303. También se puede usar T-Link, que es más moderna y tiene más posibilidades. Y eso está enchufado a la computadora. Yo ejecuto, muevo el potenciómetro y veo que va de 0 a 255. Ya tenemos una primera aplicación completa de ida y vuelta. Siempre se trata de hacer dos programas, uno para el periférico y uno para la PC. Pero vamos a notar que una vez que el periférico, por ejemplo, está cargado con una rutina muy sencilla, espero orden y mando un byte, yo puedo hacer mucho con eso. O sea, esto es una versión, yo puedo hacer todo tipo de aplicaciones. Con esa sola posibilidad, o sea, con ese solo firmware que estamos viendo ahora, puedo hacer infinitud de soluciones técnicas, porque cabe solo imaginarse cada vez que la PC necesita un dato, pide
Y allá hay un elemento que muestre y manda. Puede ser temperatura, puede ser viento, puede ser de todo, velocidades, tensión, intensidad, ya está. O sea, ahí visualizo. Lo único que tengo es que cambiar es esto. Entonces yo voy a decir que escribo acá. El valor del ADC es tanto. Y le cambio la escala, ya vamos a ver. Le cambio la escala del byte para que no sea de 0 a 255 necesariamente. Eso ya lo vemos. Entonces vamos a dejar grabado por consiguiente ese firmware en Arduino. Lo vamos a dejar ya de lado. Ya está funcionando en Arduino, ¿sí? Y vamos a trabajar un poquito más con esto. Ahora vamos a seguir trabajando en el mismo código y le vamos a hacer un pequeño agregado. Vamos a tratar de visualizar, aparte de la cifra de 0 a 255 que está ingresando, vamos a tratar de montar un instrumento ya visual, que va a ser una barra de avance, de progreso, como se dice también, que refleje porcentualmente ese estado del muestreo, de manera instantánea. Eso lo vamos a hacer a continuación. Así que en el mismo sketch, en el mismo programa, vamos a dejar las variables como están, la inicialización como están. Este renglón sería nuestro display alfanumérico y vamos a crear una barra de color que vamos a hacer primero que tenga como un rectángulo. Vamos a modificar un poquito el tamaño, 400, 300. La barra va a avanzar acá. Acá muevo el potenciómetro, está todo operativo, no hay problema. Son dos mecanismos diferentes. O sea, cuando uno va agregando instrumentos sobre una variable, la variable, digamos, el sistema de adquisición de datos ni se entera de cuántos instrumentos hay, porque la interfaz serie, el evento serie, se ocupa de cargar esa lectura en una variable global y de ahí en Draw pueden haber varios instrumentos que la lean y la representen de maneras diferentes al mismo tiempo. Entonces vamos a volver a marcar ese rectángulo, pero con otra característica. Recién vimos un rectángulo hueco, lo vamos a poner de nuevo. Volvemos atrás. Bien, lo que estamos viendo es un rectángulo que es un contenedor de barra de avance que dice no fill. No fill significa que ningún color aplica. Solamente se va a marcar el contorno, el stroke de tanto, y hacemos el rectángulo. Es un rectángulo que copia el color de fondo, es como si fuera totalmente transparente la superficie. Ahora vamos a hacer la barra, y la barra tiene otra característica. Tiene no stroke, o sea, le vamos a decir, no queremos que tenga un borde, pero en cambio sí que esté llena de un color que va entre el verde y el azul. Y es el mismo rectángulo, solo que este ancho, que era de 255, lo puse a propósito, va a ser el tamaño del byte. Ahí tenemos cierto ruido que es eléctrico del potenciómetro. Entonces lo que tenemos acá es lo que les decía. Representación gráfica y alfanumérica. Bueno, esto es todo por este video. Yo creo que está bastante bien como chapuzón en la pileta ya de la visualización de procesos con PC. Y viene mucho más. Así que en el próximo video, me olvidaba, si te gustó este porta potenciómetro, en el video yo te lo enseño. Así que buscas el video y ahí está. Está impreso en PLA. Es muy útil, escalable, listo. Te lo recomiendo porque para este tipo de cosas es espectacular. Sigamos. Lo que viene en el video siguiente es que vamos a ya sincronizar no con frame, sino con milisegundos. Y vamos a tener un poquito más de flexibilidad para determinar la frecuencia de muestreo desde la máquina. Por lo menos hasta los tiempos que permita el software. Cuando los tiempos se hagan escasos, vamos a tener que temporizar desde el hardware y eso se ve un poquito más adelante. Así que
Espero que te haya gustado. Para mí ha sido un gusto como siempre y te aseguro que hay mucho más para mostrar. Listo, querido hacker, hasta la próxima.